Hay personas que aprendieron a amar demasiado pronto. Personas que, incluso antes de saber qué era el afecto, ya estaban ofreciendo consuelo. Antes de entender lo que significaba cuidar, ya estaban cuidando. Y por más bonito que eso pueda parecer a los ojos del mundo, hay un dolor muy solitario detrás de esa entrega constante, porque nadie nace sabiendo cómo amar. Uno aprende con lo que recibe. Pero cuando lo que se recibe es ausencia, exigencia o frialdad, el amor que nace ahí llega remendado, desequilibrado, llega como urgencia, no como elección. Estas personas no aman porque quieren, aman porque lo necesitan, porque de algún modo creen que solo así tendrán algún valor. Y el mundo aplaude, lo llama altruismo, corazón generoso, alma iluminada. Pero nadie pregunta qué hace esa persona con su propio dolor cuando la casa está en silencio y el teléfono no suena. Cuando necesita consuelo y no sabe a quién acudir. Cuando llora en silencio en la ducha porque no quiere molestar a nadie. Porque, para quien solo aprendió a dar, pedir cariño es casi una traición. Parece debilidad, parece feo, parece egoísmo. Entonces, esa persona finge que todo está bien, aunque no lo esté. Ofrece apoyo, incluso cuando se está desmoronando. Abraza, aunque tenga los brazos agotados. Sonríe, incluso con el corazón hecho pedazos. Y lo más cruel es que, con el tiempo, empieza a creer que realmente no necesita nada, que nació para ser apoyo, no para ser sostenida, que ser amada de verdad sería casi un error del sistema, una falla en el universo, porque ¿cómo podría alguien ver belleza precisamente en lo que más oculta? ¿Cómo podría alguien amar las partes rotas, los miedos, las inseguridades, los vacíos? No lo cree. No lo cree porque nunca lo ha vivido, porque el mundo siempre la miró como diciendo, eres tan fuerte, puedes con todo, y lo creyó. Y ahora cuando alguien intenta amarla de verdad, cuando alguien intenta ofrecerle exactamente lo que ella siempre dio, la incomodidad es casi insoportable. No es que no quiera recibir, quiere, y mucho, pero tiene miedo. Miedo de no saber qué hacer con ese amor, miedo de apegarse y luego perder, miedo de confiar y luego ser abandonada, miedo de relajarse y luego decepcionarse. Entonces se aleja. Levanta una barrera invisible, una sonrisa educada, una excusa cualquiera. Dice que está ocupada, que está bien sola, que no necesita nada, pero por dentro, todo lo que quisiera es ser abrazada como ella abraza a los demás, ser escuchada con el mismo cuidado con el que escucha, ser vista, entera, sin disfraces, y aún así, ser amada. La verdad es que quien solo aprendió a dar suele estar rodeada de gente, pero muere de hambre emocional. Porque no sirve de nada ofrecer banquetes si tu propio plato está vacío. No sirve de nada alimentar al mundo si nadie pregunta si tú ya comiste. Y ese hambre se convierte en rabia, agotamiento, frustración. Se acumula en silencios, en cansancios inexplicables, en crisis que nadie comprende, hasta que un día esa persona explota, o suplica, o simplemente se rinde, y todos se sorprenden. Pero si era tan fuerte, lo era, porque no tuvo otra opción. Por eso, en el fondo, quien solo sabe dar también necesita, desesperadamente, aprender a recibir. Recibir sin culpa, recibir sin tener que justificarse, recibir sin la sensación de que debe algo a cambio, porque amar no puede ser una deuda. Amar tiene que ser un encuentro. Y todo encuentro verdadero comienza cuando alguien tiene el coraje de dejar de servir al otro y finalmente también se sienta a la mesa. Hay personas que cargan con el peso del mundo sobre sus hombros desde siempre. Personas que escucharon desde muy pequeñas que debían ser maduras, responsables, confiables. Personas que, incluso siendo aún niñas, ya sabían leer el ambiente de la casa, adaptar su comportamiento para no molestar, aguantar el llanto para no preocupar a nadie. Gente que entendió pronto que no podía ser un problema, que aprendió a callar su propio dolor para preservar la estabilidad emocional de los demás. Y cuando se crece así, la fuerza se convierte en un escudo, en una armadura emocional, en una forma de estar en el mundo que parece admirable, pero que en realidad es una estrategia de supervivencia,
Estas personas confunden ser amadas con ser útiles, con ser invencibles, con ser siempre la solución y nunca el motivo de preocupación. Interiorizan una lógica cruel. Si muestro debilidad, me van a desechar. Si soy una carga, se van a alejar. Y por eso viven intentando demostrar su valor a través de la fuerza. No descansan, no piden ayuda, no admiten que están agotadas, porque sienten que el amor que reciben es condicional. Y la condición es: nunca necesites demasiado, nunca falles, nunca te rompas. El problema es que nadie puede ser fuerte todo el tiempo. Y cuando ese muro empieza a agrietarse, cuando el cuerpo da señales de cansancio, cuando el estado emocional colapsa, aparece la desesperación, porque la base del afecto que sostenía ese vínculo era el rendimiento. Y si no estoy funcionando, ¿seguiré siendo querida? ¿Seguiré siendo suficiente? ¿Alguien se quedará a mi lado si no estoy sonriendo, rindiendo, resolviéndolo todo? Es en ese momento cuando la soledad grita con más fuerza, porque por mucho que el mundo haya aprendido a admirar esa fortaleza, casi nadie ha aprendido a estar al lado de ella cuando se derrumba. Y la persona fuerte, acostumbrada a proteger a todos, se ve sin red, sin consuelo, sin un refugio seguro. Peor aún, muchas veces cuando por fin intenta mostrar vulnerabilidad, la reciben con sorpresa o incomodidad, como si su dolor no tuviera lugar, como si su colapso fuera una traición a la imagen que construyeron de ella, y entonces vuelve a esconderse, a recomponerse demasiado rápido, a disculparse por no estar bien, y así el ciclo se repite. Solo seré amada si soy invencible, solo seré aceptada si no doy problemas, solo tendré valor si sigo siendo la roca inquebrantable de siempre. Pero eso no es amor, eso es un contrato silencioso de autoabandono, un intercambio injusto en el que la persona ofrece todo lo que tiene: tiempo, escucha, energía, presencia, a cambio de una aceptación que le exige fingir que no siente dolor. El amor de verdad no exige que ocultemos nuestras debilidades. El amor de verdad acoge el cansancio, el error, el desahogo. El amor de verdad no exige fuerza constante. Ofrece consuelo, permite pausas. Dice: no tienes que sostener todo tú solo. Yo estoy aquí. Pero para reconocer ese tipo de amor, la persona fuerte necesita primero creer que merece ser amada, incluso en los días malos, incluso cuando está agotada, incluso cuando no tiene nada para ofrecer, porque la fuerza que realmente cura no es la que aguanta todo en silencio, es la que incluso temblando consigue decir: hoy yo también necesito que me cuiden. Y eso es revolucionario para quien pasó toda la vida creyendo que solo merecía amor cuando cargaba con el mundo entero sobre los hombros. Es extraño cuando eso que más soñamos finalmente sucede, y aún así no logramos quedarnos. Cuando llega el abrazo, pero los hombros se tensan. Cuando llega el elogio, pero la respuesta automática es una broma autodespectiva. Cuando alguien nos mira con ternura y desviamos la mirada, sintiendo una incomodidad que no sabemos explicar. Parece contradicción, pero no lo es. Es defensa. Es el cuerpo diciendo: esto es peligroso, incluso cuando la mente dice: esto era lo que quería. Porque para quien pasó la vida entera amando más de lo que fue amado, recibir afecto es casi como un idioma desconocido. Es como entrar a una casa que parece demasiado hermosa como para pertenecerle. Muchas veces, ese rechazo no es racional. Ocurre en los detalles: una tensión en la mandíbula, una broma en medio de un momento íntimo, una necesidad repentina de alejarse. El cariño llega y, en lugar de calentar, asusta, porque trae consigo algo que llevas años evitando: ser visto. Y ser visto, de verdad, da miedo, porque ser visto es correr el riesgo de ser descubierto, de que tus fallas salgan a la luz, demostrar que detrás de la generosidad hay carencia, que detrás de la fuerza hay fragilidad, que detrás de la calma hay un corazón cansado, inseguro, con muchas ganas de ser acogido, pero también con mucho miedo de ello. Ese miedo se instala en el cuerpo, y el cuerpo no olvida. Recuerda las veces que te abriste y no fuiste bien recibido, las veces que lloraste y te llamaron débil, las veces que pediste consuelo y te dijeron que eras dramático,
El cuerpo registra cada rechazo, cada frustración, cada afecto mal recibido. Y cuando finalmente aparece una muestra sincera de cariño, reacciona como diciendo, no confíes. Por eso, para algunas personas, el amor sano no genera placer, genera confusión, a veces incluso rabia, porque desarma, porque rompe un patrón de vigilancia emocional, porque muestra que tal vez es posible ser amado, incluso sin máscara, pero aceptar el cariño requiere práctica, y la práctica requiere tiempo. Hay que aprender a tolerar la incomodidad inicial de ser cuidado. Hay que respirar profundo cuando la primera reacción sea huir. Hay que reconocer que la incomodidad no significa que algo esté mal, significa que algo es nuevo, y que esa novedad, por más extraña que parezca, puede ser el inicio de una reconstrucción profunda, porque el afecto no es solo emoción, también es físico, es presencia, es contacto, mirada, escucha, y el cuerpo necesita reaprender todo eso. Al principio, probablemente te sientas ridículo al recibir un elogio, que te den ganas de esconder la cara cuando alguien te felicita con sinceridad, que pienses que es exagerado cuando alguien te dice que te admira, que te encuentra hermoso, importante, suficiente. Pero insiste, no para complacer al otro, sino para reeducar a tu cuerpo a no rechazar el amor que merece, porque poco a poco esa incomodidad se convierte en familiaridad, luego en refugio. Y entonces un día te vas a dar cuenta de que estás ahí, quieto, siendo amado, y por primera vez no tienes ganas de huir. Y cuando eso suceda, vas a entender que el amor que paraliza no era amor, era carencia, era control, era contrato emocional. Pero el amor que te encuentra entero, que te mira sin invadirte, que te toca sin ahogarte, ese sí es el amor que vale la pena aprender a recibir, aunque al principio el cuerpo no sepa muy bien qué hacer con él. Mucha gente pasa la vida buscando amor, sin darse cuenta de que la forma en que lo busca ya lleva una idea distorsionada de lo que significa ser amado, porque en la infancia el afecto que recibimos o no recibimos se convierte en referencia, se convierte en regla, en una ley invisible que va a guiar todas las relaciones futuras. Y si ese niño creció en un ambiente donde el cariño solo venía después del rendimiento, aprendió que el amor hay que merecerlo, que solo recibe consuelo quien obedece, que solo recibe elogios quien saca buenas notas, que solo es escuchado quien no molesta, que solo es visto quien acierta. Y esa lección, grabada muy profundamente, se vuelve una verdad absoluta. El amor no se da, el amor se conquista. Por eso, de adulto, esta persona siente culpa solo por existir, por estar cansada, por tener necesidades, por querer ser cuidada, porque el amor que conoció siempre fue condicionado, un premio, una moneda de cambio. Y cada vez que alguien le ofrece un cariño gratuito, sin exigencias, sin condiciones, sin negociaciones, algo dentro de ella desconfía, rechaza, sabotea, porque no parece real, porque desafía todo lo que siempre creyó sobre sí misma. Solo valgo si soy perfecta. Solo soy digna de amor cuando estoy en mi mejor versión. Solo puedo ser querida si no molesto. Estas creencias se instalan en el corazón y moldean hasta los detalles más pequeños del día a día. Son las que hacen que alguien se disculpe por estar triste, las que hacen que alguien oculte que está enferma para no preocupar, las que hacen que alguien no cuente sus problemas porque no quiere ser una carga. Y poco a poco, esa persona empieza a desaparecer. Se convierte solo en función, solo en escucha, solo en presencia para los demás, porque no aprendió a ser presencia para sí misma. Y cuando finalmente aparece alguien que quiere quedarse, incluso cuando no tiene nada que ofrecer, la incomodidad llega como una avalancha, porque nunca nadie se había quedado antes, porque el amor, para ella, siempre fue algo que se daba, nunca algo que se recibía. Y lo más triste es que muchas veces esa distorsión empezó demasiado pronto. Empezó con miradas impacientes, con silencios prolongados, con expectativas enormes. Empezó cuando el afecto se volvió mérito y no derecho. Cuando la niña fue elogiada por ser buena, pero ignorada cuando expresaba enojo. Cuando recibió atención por sacar un 10,
pero fue dejada sola cuando tenía miedo y, sin darse cuenta, aprendió que su existencia solo valía algo si venía acompañada de resultado, de brillo, de comportamiento ejemplar, de utilidad. Pero el amor no es salario emocional, no es recompensa, no es concesión. El amor verdadero es eso que permanece incluso cuando no estamos brillando. Es eso que sigue ahí incluso cuando fallamos, tropezamos, gritamos, lloramos. Y para quien nunca vivió eso, es casi imposible creer que pueda existir. Por eso tanta gente rechaza ese tipo de amor, porque parece mentira, porque es demasiado bueno, porque enfrenta el dolor antiguo de haber aprendido que el amor solo llegaba cuando eras menos tú. Desaprender eso lleva tiempo, requiere paciencia, exige reaprender que el simple hecho de respirar ya es suficiente motivo para merecer amor, que no necesitas estar feliz todo el tiempo para merecer compañía, que no necesitas ser fuerte todo el tiempo para merecer consuelo, que no necesitas hacer nada para justificar tu existencia, que eres digno de amor, exactamente como eres, incluso cuando estás en silencio, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando simplemente estás siendo. Existe un dolor que nadie ve, porque siempre viene disfrazado de virtud, el dolor de quien ayuda a todo el mundo, todo el tiempo, el dolor de quien se vuelve indispensable para los demás, pero invisible para sí mismo, el dolor de quien sirve el café en la reunión, envía mensajes de cumpleaños, escucha desahogos de madrugada y se va a dormir sin que nadie le haya preguntado cómo estuvo su propio día. Este es el tipo de soledad más peligrosa, la que se esconde detrás de una presencia constante, porque es fácil creer que quien cuida tanto está bien, que quien siempre escucha no necesita ser escuchado, que quien ilumina el camino de otros no está tropezando en su propia oscuridad. Pero detrás de tanta entrega, muchas veces hay un agujero, un vacío antiguo, un silencio emocional que nunca fue llenado, y ayudar se vuelve una forma de callar ese eco. Cada consejo dado, cada problema resuelto, cada vez que esta persona se adelanta a las necesidades de los demás, es también un intento inconsciente de calmar su propia carencia. Porque es más fácil cuidar del otro que admitir que nadie te cuidó a ti. Es más cómodo parecer fuerte que confesar que, por dentro, hay días en que te sientes muy pequeño. Y lo más cruel es que el mundo premia esa postura, la llama madurez, empatía, altruismo. Pero nadie pregunta qué está perdiendo esa persona mientras se entrega tanto. Nadie nota que detrás de cada acto generoso puede haber una herida pidiendo auxilio. Porque cuando ayudar se convierte en necesidad y no en elección, algo se invierte. El otro deja de ser el fin y pasa a ser el medio a través del cual esta persona intenta sentirse viva, útil, válida. Y eso es agotador. Con el tiempo, ya ni se da cuenta de que se está vaciando, que solo la recuerdan cuando alguien necesita algo, que solo la buscan en tiempos de crisis, que la mayoría de los vínculos que mantiene son unilaterales. Y cuando por algún motivo intenta invertir la dinámica, cuando muestra vulnerabilidad, cuando necesita consuelo, cuando dice, hoy no puedo con todo, el mundo se sorprende. Algunas personas se alejan, otras se quedan en silencio, y una vez más, ella aprende que su dolor incomoda, que su tristeza no cabe en los espacios donde antes era tan bien recibida como cuidadora. Entonces el ciclo vuelve a comenzar, vuelve a sonreír, vuelve a decir, todo está bien, vuelve a entregarse, incluso estando hecha pedazos, porque cree que esa es la única forma de ser aceptada, porque en el fondo tiene miedo de no valer nada si no es la solución en la vida de alguien. Pero vivir así es morir de a poco, es ir desapareciendo en nombre de una aceptación que nunca llena de verdad, porque ningún amor construido sobre función sostiene el alma. Hace falta valor para interrumpir ese ciclo, para reconocer que el deseo de ayudar puede estar intentando tapar heridas internas. Y amar al otro es hermoso, pero que eso no puede ser excusa para seguir ignorándose, que el cuidado del mundo no puede servir de muleta para esconder el abandono de uno mismo, y que a veces el mayor acto de amor que puedes ofrecer es ponerte en primer lugar, no por egoísmo, sino porque nadie puede dar lo que nunca ha recibido por completo, y tú también mereces ser cuidado.
incluso si nadie te enseñó eso todavía. Existe un momento que puede parecer simple para quien lo observa desde fuera, pero que para algunas personas es profundamente aterrador. El momento en que alguien realmente las ve, no la imagen que proyectan, no el papel que han asumido, sino a la persona entera, con grietas, desorden, contradicciones, cansancio. Cuando alguien te mira con un cariño sereno, sincero, sin expectativas, sin prisa, y te das cuenta de que ya no hay dónde esconderse. No puedes controlar lo que el otro ve, y eso, para quien ha pasado la vida siendo fuerte, funcional y cuidadora, suena como amenaza, porque ser visto también significa volverse vulnerable. La mayoría de nosotros aprendimos a amar por capas, a mostrar solo el lado bueno, a esconder el caos, a disimular la inseguridad, pero cuando alguien nos mira de verdad, con ternura, todas esas capas se vuelven frágiles. La máscara empieza a resbalar, y de repente nos descubrimos saboteando esa mirada, haciendo bromas, cambiando de tema, restando importancia a lo que somos, porque la incomodidad de ser visto por completo es casi insoportable cuando aún no te has aceptado del todo. Es como decir, si realmente me ves, te vas a decepcionar, te vas a ir, te darás cuenta de que no soy tan buena como parezco. Esa reacción no es exageración, es reflejo. Reflejo de una historia en la que el cariño era condicionado, la presencia era negociada y el afecto siempre venía con una carga implícita. Cuando alguien aparece y te ama sin exigirte que te edites, algo dentro de ti entra en colapso, porque no sabe cómo lidiar con eso, porque nunca aprendiste que puedes ser suficiente incluso con miedo, con dudas, sin estar en tu mejor versión. Y entonces el instinto de supervivencia toma el control. La mente empieza a probar, a alejar, a dudar, no por maldad, sino por protección. Muchas veces, el miedo a ser visto es más grande que el deseo de ser amado, porque al ser visto, también corres el riesgo de que alguien toque justo esa herida que llevas la vida entera intentando ocultar. ¿Y si esa persona no es amable? ¿Y si se burla? ¿Y si se va? ¿Y si confirma todo eso que tú ya piensas en silencio sobre ti mismo? Entonces, es más fácil mantener distancia, controlar la narrativa, seguir siendo quien cuida, quien escucha, quien ayuda, porque ese es un papel seguro, porque en ese lugar nunca serás rechazado, nunca serás abandonado, porque nunca te mostraste del todo. Pero vivir así es sobrevivir a medias, es amar con miedo, es estar acompañado y aún así sentirse solo, porque lo que realmente nos conecta no es la versión idealizada de quienes somos, es el coraje de mostrarnos enteros. Y sí, eso asusta, sí, es arriesgado, pero también es donde habita el afecto real, ese tipo de amor que no se basa en méritos, sino en presencia, ese tipo de amor que no espera perfección, sino que ofrece refugio incluso cuando estás hecho pedazos. Para aceptar ese tipo de amor hay que dejar de huir del espejo, mirar las propias sombras con compasión, aceptar que no existe ser humano que sea solo luz, y a partir de ahí permitir que el otro también vea, porque quien ama de verdad no se asusta con tus bastidores, y si se asusta, quizá no sea amor, porque quien ama se queda, incluso después de ver, incluso después de conocer el caos, incluso después de descubrir que detrás de la armadura hay un corazón cansado, que solo quiere por primera vez poder ser simplemente él mismo. Cuando pasamos demasiado tiempo creyendo que solo valemos algo si somos perfectos, si somos útiles, si somos los más fuertes del lugar, el cariño se vuelve sospechoso. El afecto se convierte en enigma. El amor, cuando llega, parece un error de cálculo. ¿Será que esta persona está viendo bien? Es lo que resuena dentro de quien tiene una autoimagen herida, porque cuando te acostumbras a verte como insuficiente, defectuoso, roto, empiezas a dudar de cualquiera que diga lo contrario. No importa cuánta sinceridad haya en la mirada del otro, si por dentro aún llevas la vergüenza de ser quien eres, el amor parecerá exagerado o una mentira. Esta distorsión de la autoimagen no surge de la nada. Nace gota a gota, en la infancia, en la adolescencia,
en relaciones que no ofrecieron abrigo, solo exigencia. Viene de padres que solo elogiaban los resultados, de amigos que solo te buscaban cuando necesitaban algo, de amores que solo te deseaban mientras actuabas un papel. Con el tiempo, la mirada del otro se volvió amenaza, y te acostumbraste a observarte con una lupa de defectos, lo que no te gusta de tu cuerpo, lo que te resulta insoportable de tu personalidad, los momentos en que no pudiste cumplir las expectativas. Y todo eso fue creando una imagen interna deformada, llena de culpa, de autocrítica, una imagen tan endurecida que cualquier intento de amor que te vea distinto genera incomodidad, casi dolor. Por eso, cuando alguien dice que te encuentra increíble, te ríes. Cuando alguien elogia tu inteligencia, respondes con ironía. Cuando alguien dice que le gusta estar contigo, preguntas, ¿por qué? Porque tu mente no lo entiende. Porque la autoimagen está desalineada con la realidad, y todo lo que no encaja con la narrativa interna de no valer es visto como exageración, ilusión o carencia del otro, como si el error estuviera siempre en el otro, nunca en ti. Si esta persona me ama, es porque aún no ha visto todo. Si me trata con cariño, es porque no sabe quién soy en realidad. Y así, inconscientemente, empujas el amor lejos, lo pones a prueba, lo provocas, lo saboteas. Esa autoimagen distorsionada te hace creer que el amor que recibes tiene más que ver con la carencia del otro que con tu propio valor, como si el afecto fuera un accidente emocional y no un reflejo legítimo de lo que eres. Y lo peor es que eso te impide vivir vínculos profundos, porque nunca crees que el otro está ahí por elección. Siempre piensas que es por error, por ilusión, por necesidad de él, y eso te roba la paz, te roba los buenos momentos, te roba la ligereza de simplemente estar y dejarte amar. Pero la imagen que tienes de ti no es una verdad absoluta, es una construcción. Fue moldeada por experiencias que muchas veces no reflejaban quién eras en realidad. No eras menos digno de amor por haber fallado, por haber llorado, por haber sentido miedo. No eras débil por necesitar afecto y no recibirlo. Quien no supo amarte no era espejo, era límite, y lo que no pudieron ver no es culpa tuya. Es posible reconstruir esa imagen, pero no sucede de la noche a la mañana. La sanación empieza cuando dejas de pelear con el cariño que recibes, cuando, incluso con vergüenza, intentas sostener la mirada de quien te dice, me gustas, cuando, incluso dudando, permites que el elogio se quede un segundo más antes de descartarlo, cuando poco a poco cambias la pregunta, ¿por qué me amas?, por un simple, gracias por amarme, porque tal vez el amor que recibes no sea exagerado, tal vez seas tú quien aprendió a verse demasiado pequeño, y ahora ha llegado el momento de reconfigurar ese espejo, de permitir que poco a poco la mirada del otro te ayude a recordar lo que el dolor apagó, que tú eres, sí, alguien digno de amor, incluso en esas partes que aún no has aprendido a amar en ti mismo. Hay personas que dicen que quieren un amor tranquilo, que sueñan con alguien que acoja, comprenda, permanezca. Pero cuando ese amor aparece, cuando de verdad llega alguien que no grita, que no juega, que no se va ante el primer conflicto, esa misma persona se incomoda, siente aburrimiento, extraña el cosquilleo en el estómago, la urgencia, la pasión que duele, porque en el fondo lo que aprendió a llamar amor no fue paz, fue ansiedad, fue inestabilidad, fue la adrenalina constante de tener que conquistar al otro todo el tiempo, y cuando el vínculo no exige lucha, le parece raro, porque la calma parece ausencia, porque el cariño constante parece sin gracia, porque lo que es seguro parece falso. Esa resistencia no es exageración, es trauma, es reflejo de una historia emocional en la que el amor fue impredecible, inestable, condicional. Gente que creció teniendo que merecer afecto, que solo recibía atención cuando algo andaba mal, que nunca supo qué esperar de quien decía amar. En esas historias, el afecto se mezcla con tensión, con vigilancia, con una sensación permanente de que algo está a punto de salir mal, y cuando el amor llega limpio, suave, sin exigencias, el cuerpo lo interpreta como extraño, como si dijera, si todo está demasiado bien, debe haber algo oculto,
Alguien va a traicionar, alguien se va a cansar, alguien va a desaparecer. Por eso, el amor tranquilo provoca sabotaje. La persona empieza a pinchar, a poner a prueba, a alejarse, inventa conflictos, levanta dudas, crea barreras. Y cuando le preguntan por qué, responde que solo se está protegiendo, porque en cierto modo es verdad, se está protegiendo de la posibilidad de ser feliz y luego perderlo, porque el dolor del abandono ya lo conoce, pero el dolor de perder algo que por fin hacía bien, ese sí es insoportable. Entonces es mejor terminar ya. Es mejor cortar antes de que se vuelva esencial. Es mejor mantener distancia que depender emocionalmente de alguien que puede irse. Pero el amor verdadero no corre, camina, no invade, espera. Y para quien está acostumbrado a relaciones intensas, eso parece desinterés, parece falta de pasión, pero en realidad es respeto, es madurez, es una elección consciente. Es alguien diciendo, yo me quedo, incluso cuando no es fácil, incluso cuando dudas de todo, incluso cuando intentas alejarme. Y eso da miedo, porque nunca nadie se había quedado antes, porque nunca nadie había sido tan constante como para no obligarte a desdoblarte. La sanación empieza cuando la persona se da cuenta de que ya no necesita lastimarse para sentir que está viva, que el amor no tiene que doler para ser real, que la paz no es aburrimiento, es alivio, que el cariño constante no es falta de emoción, es seguridad emocional, y que no es necesario vivir en estado de alerta para que alguien se quede. Quien ama de verdad no exige espectáculo, se contenta con el silencio, con el roce leve, con la mirada directa, con el «quédate», dicho en voz baja. Desaprender el amor ansioso y reaprender el amor sereno es uno de los mayores desafíos emocionales que alguien puede atravesar, porque exige renunciar a la adrenalina para permitirse el abrigo, exige silenciar la mente para escuchar al cuerpo decir, aquí es seguro. Y cuando llegue ese día, el día en que ya no huyas de quien te ama con suavidad, tal vez entonces entiendas que el amor más profundo es el que no te aprisiona, es el que te permite descansar. Existe una trampa emocional que se parece mucho a la generosidad, pero que en el fondo es solo una forma disfrazada de buscar aceptación, la adicción a ser necesario, la compulsión silenciosa de estar siempre disponible, de resolver problemas, de anticipar necesidades, de ser el apoyo incondicional de todos, no porque eso sea liviano, sino porque da una sensación de valor, porque para muchas personas, la idea de ser amadas por quienes son nunca fue suficiente. Entonces el amor pasa a ser algo que se conquista a través de la utilidad, y cuando no estás haciendo algo por alguien, aparece el vacío. Llega la pregunta, ¿todavía me quieren cerca? Este comportamiento, aunque parezca altruista, es una forma de dependencia, una dependencia afectiva sutil que no se expresa como carencia explícita, sino como necesidad de estar siempre ayudando, de tener una función, de sentir que, si no estás ahí, todo se derrumba. Y eso se convierte en un combustible peligroso, porque cada vez que alguien dice, no sé qué haría sin ti, hay un alivio momentáneo, una confirmación de que tu presencia tiene propósito, pero junto con ese alivio viene el peso, porque ahora tienes que sostener esa imagen. No puedes fallar, no puedes desaparecer, no puedes decir no. Con el tiempo, eso se vuelve identidad. La persona deja de existir como sujeto y pasa a existir como soporte. Y cualquier señal de que el otro está bien sin su ayuda se interpreta como abandono, como si el amor estuviera desapareciendo, como si la independencia del otro fuera una prueba de que se ha vuelto prescindible. Y ser prescindible, para quien solo aprendió a ser amado cuando fue útil, da pánico. Por eso, incluso sin darse cuenta, esta persona puede empezar a involucrarse en relaciones desequilibradas, donde siempre cuida más de lo que es cuidada, donde está más disponible de lo que es acogida, donde es más solución que ser humano. Este ciclo agota, porque por más que el otro admire tu fortaleza, por más que reconozca tu presencia, nadie puede amar de verdad a quien nunca se muestra entero, y quien está siempre sirviendo
no encuentra espacio para ser servido. Quien está siempre escuchando no es escuchado. Quien está siempre fuerte no tiene permiso para caerse. Hasta que un día el cuerpo grita, el alma reclama, llega el agotamiento, y todo eso que parecía bonito, altruista, necesario, se vuelve cansancio, se vuelve resentimiento, se vuelve invisibilidad. Romper con esa adicción es difícil, porque implica aceptar que puedes ser amado incluso sin salvar a nadie, que puedes ser querido incluso sin resolver nada, que puedes estar presente sin tener que ser indispensable, porque la presencia verdadera no exige función, exige vínculo, y un vínculo real solo nace cuando tienes el coraje de existir más allá de tu utilidad, cuando puedes estar con alguien sin tener que probar todo el tiempo que mereces estar ahí. Ser necesario se siente bien, pero ser amado sin tener que ser necesario es libertad. Es ese tipo de amor que no te convierte en herramienta, sino en persona. Un amor que no te exige, sino que te elige. Un amor que dice, no tienes que salvarme, solo tienes que ser tú. Hay personas que, incluso estando rodeadas de amigos, de familia, de gente que dice, puedes contar conmigo, simplemente no pueden pedir ayuda. No es por orgullo, no es por arrogancia, es por culpa. Una culpa profunda, silenciosa, que susurra, molestas. Vas a ser una carga. Vas a decepcionar a quien te ve como fuerte. Y esa culpa viene de toda una vida intentando no ser un problema para nadie. De una infancia en la que llorar era drama, necesitar era debilidad, depender era sinónimo de ser ignorado o incluso castigado. Entonces esa persona aprendió a arreglársela sola, a tragarse el llanto, a consolarse en silencio, y con el tiempo pedir ayuda se volvió algo casi prohibido. Incluso piensa en mandar un mensaje, ensaya la llamada, pero se paraliza, piensa que el otro está ocupado, que ya tiene demasiados problemas, que va a pensar que está exagerando, entonces lo pospone y lo resuelve sola, otra vez, incluso cuando está hecha pedazos, incluso cuando no puede levantarse de la cama, incluso cuando todo lo que desea es oír un «estoy aquí», porque en su cabeza pedir ayuda es abrir la puerta al rechazo, es mostrar su vulnerabilidad, es correr el riesgo de decir que no está bien y que nadie la abrace. Y eso sería devastador. Por eso muchas veces esa persona ayuda tanto, escucha tanto, siempre está presente, porque de forma inconsciente espera que eso construya un puente, que algún día alguien note su dolor sin que tenga que hablar, que alguien diga pareces cansado sin que tenga que desmoronarse, que alguien la abrace antes de que tenga que pedirlo. Pero la vida real no funciona así. La gente no lee la mente, y quien nunca muestra sus heridas termina siendo visto como alguien que no sufre. Y poco a poco, esa persona se aleja más, no porque quiera, sino porque no sabe cómo pedir consuelo sin sentir que está rompiendo una regla interna, la de que el amor se da, no se pide. Y cuando finalmente lo intenta, cuando dice que está mal, que necesita ayuda, que no puede más, muchas veces la respuesta decepciona. Un «vaya, qué mal», un «ya pasará», un «tú eres fuerte, lo vas a lograr». Y eso confirma el miedo. Sabía que no servía de nada. Entonces se cierra otra vez. Se endurece, se promete que nunca más va a depender, pero por dentro sigue deseándolo, porque todo el mundo necesita ser cuidado, todo el mundo necesita consuelo. Negar esa necesidad no es fortaleza, es supervivencia emocional, una forma de evitar nuevas heridas. Desaprender esa culpa es un proceso, implica entender que ser humano por definición es necesitar al otro, que pedir ayuda no es ser débil, es ser honesto, que las personas que realmente te aman se sentirán honradas de poder estar a tu lado cuando no estés bien, y que pedir consuelo no disminuye el valor de nadie. Al contrario, acerca, construye lazos reales, desarma el orgullo, abre espacio para la reciprocidad. No tienes que aguantar todo solo, no naciste para eso. Tu dolor no vale menos porque seas fuerte. Tu tristeza no es menos válida porque seas consciente de ella. Puedes pedir ayuda, y si no llega de donde esperabas,
Eso dice más del otro que de ti. Pero eso no significa que todo el mundo te va a abandonar. Siempre habrá alguien que sepa escuchar, alguien que entienda el peso del silencio, alguien que te sostenga sin querer arreglarte. Y esa persona muchas veces solo va a aparecer cuando por fin tengas el valor de decir, necesito ayuda. A veces, el amor llega de la forma correcta, tranquilo, sincero, dispuesto. Un amor que te mira a los ojos, que escucha sin apuro, que se queda incluso cuando no sabes qué decir, pero por dentro algo se inquieta. Una parte de ti quiere entregarse, quiere confiar, quiere abrir los brazos, pero otra parte, más antigua, más asustada, empieza a levantar muros y ni siquiera te das cuenta, pero empiezas a sabotear. Haces bromas en los momentos más tiernos, minimizas los gestos bonitos, inventas conflictos donde no los hay. Respondes con frialdad lo que debería ser respondido con dulzura, y al final el otro se aleja, no porque quiso, sino porque fue empujado, y todo lo que más temías ocurre, te quedas solo, otra vez. Esta dinámica no nace de la nada, viene de historias pasadas, donde el amor dolía, donde confiar significaba abrir el pecho al abandono, donde cada vínculo venía acompañado de una ruptura, donde estar vulnerable era peligroso. Así que ahora, incluso cuando la situación es distinta, incluso cuando el cariño es real, tu sistema emocional se activa. Va a salir mal, es demasiado bueno para ser verdad. Cuando me apegue, va a desaparecer. Y para evitar el dolor de la pérdida, anticipas la ruptura, saboteas antes de que duela, encuentras una excusa para no entregarte, pero en el fondo, estás sufriendo aún más. La ironía es que deseas, con todas tus fuerzas, vivir un amor completo, ser acogido, ser visto, ser abrazado con tus fallas, pero cuando ese amor se acerca, tu mente dice que no es seguro, que no es para ti, que se van a cansar, que van a descubrir lo peor de ti y saldrán corriendo. Y entonces, sin querer, pones el amor a prueba, te ausentas, pones límites, haces que el otro dude de lo que siente, y cuando se cansa dices, ¿ves? Lo sabía, pero no era inevitable, era el miedo, era el dolor antiguo queriendo protegerte, y en el proceso impidiéndote vivir. Reconocer ese ciclo duele, pero también libera, porque solo cuando admites que tienes miedo de ser amado, puedes empezar a amar de verdad, amar sin armaduras, sin necesidad de controlar, sin la obsesión de tener todo bajo vigilancia, y eso requiere práctica, requiere aprender a respirar cuando sientas ganas de huir, requiere permitir que el otro se acerque incluso cuando todo en ti quiera escapar, requiere aceptar que el amor real no viene a invadir, viene a encontrarte. Tienes derecho a ser amado, incluso con tus fallas, incluso con tus traumas, incluso con tus mecanismos de defensa, y el amor que realmente vale no se rendirá fácilmente, pero tampoco podrá sostenerse si es rechazado una y otra vez, porque nadie puede ofrecer cariño eternamente sin reciprocidad. Amar no es solo querer, es también permitir, y permitir a veces es el acto más difícil para quien ha pasado la vida siendo el primero en retirarse. Así que si el amor llega y sientes ganas de huir, respira. Espera un poco antes de reaccionar. Pregúntate si el peligro es real o solo es la memoria. Y si es solo la memoria, toma la mano, quédate un poco más, porque quizá, esta vez, no necesitas protegerte. Quizá, esta vez, puedas simplemente dejarte amar. Es una paradoja extraña. Pasaste tanto tiempo deseando un amor verdadero, alguien que se quedara, que te viera, que te acogiera, y ahora que esa persona existe, todo lo que sientes es irritación. Una incomodidad casi infantil ante la forma en que te trata bien, un malestar frente a su paciencia, su ternura, su cuidado. Y entonces, sin entender del todo por qué, te descubres siendo cortante, frío, impaciente, haciendo berrinches emocionales, creando distancia, y luego te culpas, te preguntas qué está mal contigo. Pero quizá la pregunta no sea ¿por qué reacciono así?, sino ¿por qué me irrita tanto el amor cuando finalmente es bueno para mí? La respuesta casi siempre
está en las heridas, en las marcas emocionales que dejaron amores que dolían, personas que confundieron el cariño con el control, vínculos en los que el afecto siempre venía acompañado de exigencias, de ausencia, de chantaje, y cuando, de repente, alguien te trata diferente, de forma genuina, tu sistema colapsa. Porque eso no encaja con el guión que aprendiste de memoria. El cariño constante no tiene sentido. La escucha atenta parece falsedad. El amor sin drama parece aburrido. Y en el fondo, la rabia no es contra la persona. La rabia es contra la sensación de estar siendo visto por completo. Y más aún, de ser amado. Aún así, ese amor confronta todas las versiones distorsionadas que construiste sobre ti. Te obliga a enfrentarte a la pregunta, ¿y si realmente soy digno de todo esto? Y esa pregunta, aunque hermosa, puede ser insoportable para quien creció sintiéndose inadecuado, porque si aceptas que mereces ese tipo de amor, también tienes que aceptar que pasaste demasiado tiempo creyendo lo contrario. Tienes que enfrentar el dolor de todas las veces en que te trataron mal y pensaste que lo merecías. Tienes que mirar de frente esa verdad incómoda, que tal vez normalizaste relaciones dañinas porque creías que era lo mejor que podías tener. Y ahí, la rabia se vuelve defensa, porque es más fácil irritarse que emocionarse. Es más cómodo alejarse que entregarse. Es más práctico sabotear que reaprender a amar. El amor verdadero exige un tipo de madurez emocional que no siempre estás listo para ofrecer, no porque no quieras, sino porque nunca has visto un amor así. Nunca experimentaste un vínculo en el que no tuvieras que demostrar tu valor, donde pudieras existir sin miedo, donde pudieras equivocarte, y aún así, ser abrazado. La rabia es solo la superficie. Debajo de ella hay miedo, hay dolor, hay un corazón asustado intentando entender por qué algo tan bueno le está ocurriendo, y sobre todo, intentando creer que eso no va a desaparecer de repente, que no es solo una fase, que no es una ilusión, que esta vez puede ser real. Y sí, puede serlo. Pero para eso necesitas hacer las paces con la posibilidad de ser amado sin tener que defenderte. Necesitas comprender que el cariño que hoy te irrita puede ser el mismo que mañana te cure. Amar no es solo abrirle espacio al otro para entrar, es abrir espacio dentro de ti para aceptar que tú, exactamente como eres, con todas tus reacciones, confusiones y bloqueos, sigues siendo alguien profundamente digno de ser amado, y que el amor de verdad no quiere cambiarte, solo quiere quedarse. Recibir amor no es pasivo, es un acto profundamente activo, casi revolucionario, especialmente para quien pasó toda la vida siendo quien da, quien sostiene, quien siempre está disponible. Permitirse ser cuidado exige más valentía que cuidar. Permitirse ser tocado, elogiado, amparado, exige más fuerza que mantener todo bajo control, porque para quien solo aprendió a ser amor para los demás, ser el blanco del amor parece peligroso, parece una pérdida de autonomía, una exposición. Y peor aún, parece egoísmo, porque por dentro todavía resuena esa vieja voz que dice, no necesitas eso, puedes con todo, no molestes. Pero la verdad es que nadie nació para ser autosuficiente emocionalmente. Eso fue una adaptación, una armadura, un mecanismo de supervivencia. Aprendiste a no esperar nada de nadie para no decepcionarte. Aprendiste a no necesitar consuelo para no sentir su ausencia. Te convertiste en el fuerte, el confiable, el estructurado, porque sentiste que si te derrumbabas, nadie vendría a levantarte. Y ahora, cuando por fin alguien se acerca y te ofrece todo eso que nunca tuviste, un cariño constante, una escucha real, una presencia amorosa, el malestar es inevitable, no porque no quieras, sino porque nunca supiste cómo recibirlo. Y aprender a recibir empieza con pequeños gestos. Empieza cuando, frente a un elogio sincero, decides no responder con ironía. Cuando alguien te ofrece ayuda y no contestas, no hace falta. Cuando estás triste y en lugar de cerrarte, eliges decir, ¿te puedes quedar conmigo un rato? Parece simple, pero no lo es. Es desafiante. Es exponer una parte de ti que juraste nunca más dejar vulnerable. Es decirle al mundo, yo también necesito, y para quien sobrevivió siendo necesario, ser simplemente deseado.
sin función, sin tarea, sin esfuerzo, puede parecer irreal, pero es en ese lugar donde habita el amor verdadero. El amor que no te exige, que no te mide, que no te convierte en un proyecto. El amor que solo quiere amarte. Y aceptar ese amor sí es un proceso, porque al principio todo en ti gritará que es un exceso, que es mentira, que es pasajero, pero poco a poco, si insistes, algo cambia. La mente empieza a calmarse, el cuerpo empieza a relajarse, y te das cuenta de que ser amado no te disminuye, no te vuelve débil. Al contrario, te devuelve a tu tamaño humano, completo, imperfecto, legítimo. Tienes derecho a ser cuidado, a ser abrazado cuando estés mal, a ser escuchado incluso cuando no tengas nada útil que decir, a ser amado incluso cuando no estés en tu mejor momento. Y permitirte eso no es un lujo, es una necesidad, es parte de lo que sana, porque ese afecto que entregas con tanta naturalidad a los demás también merece posarse sobre ti, y no necesitas hacer nada más que abrir espacio, respirar, agradecer y dejar que se quede. Recibir amor es quizá el acto más íntimo que alguien puede vivir. Es confiar en que el otro verá tus fallas, y aún así elegirá quedarse. Y esa confianza no se impone, se construye, un gesto a la vez, un cariño a la vez, un sí, lo acepto, dicho en silencio, cada vez que sientes que no necesitas huir, porque al final de todo, el amor no quiere invadir, quiere entrar despacio, sentarse a tu lado y quedarse ahí, simplemente quedarse. Hay un dolor que no tiene nombre, pero que late por dentro con fuerza, el dolor de no haber sido cuidado como necesitabas, de haber enfrentado cosas demasiado grandes con una edad demasiado pequeña, de haber llorado a escondidas porque nadie lo notaría, de haber sido fuerte cuando lo único que querías era un abrazo. Y ese dolor no grita, susurra. Susurra en cada relación donde sientes que no puedes confiar, en cada momento de fragilidad que escondes, en cada vez que alguien te ama y no sabes qué hacer con eso, porque el afecto que faltó moldeó todo tu mundo interior. Y lo más cruel es que cuando uno crece sin cuidado, se acostumbra a vivir sin él, aprende a no pedir, a no esperar, a arreglársela solo, pero en el fondo siempre hubo un niño esperando una mirada que acoja sin prisa, una mano que acaricie sin exigir, una voz que diga, estoy aquí, no necesitas explicarte. Y ese niño nunca desapareció. Solo aprendió a usar máscara, a aparentar competencia, a volverse adulto antes de tiempo. Y cuando, ya en la adultez, te das cuenta de que ese cuidado nunca llegó, ni siquiera cuando más lo necesitaste, comienza un duelo por algo que nunca ocurrió, por algo que merecías pero no tuviste, por una presencia que era un derecho, pero se volvió ausencia. Y vivir ese duelo desconcierta porque el mundo no lo reconoce. Nadie organiza un velorio por lo que faltó, pero dentro de ti hay dolor, y un dolor legítimo, que necesita ser visto, sentido, respetado, porque mientras ese duelo no sea vivido, seguirás intentando compensar el pasado en el presente, seguirás esperando que alguien llegue y por fin haga lo que nadie hizo, y ninguna relación será liviana, porque estará cargada de expectativas inconscientes, de una sed antigua, de una necesidad de reparación. Permitirse vivir ese duelo es un acto de liberación. Es mirarse con compasión y decir, no eras exagerado, eras un niño que necesitaba amor. Es permitirse llorar por lo que nunca se vivió, por todo lo que tuviste que tragar, disimular, ignorar para encajar. Es reconocer que hubo abandono, aunque no haya sido intencional, y que ese abandono dejó huellas que hoy se manifiestan como miedo a entregarte, dificultad para confiar, un agotamiento constante de quien siempre intenta demostrar que merece estar. Pero el duelo, cuando se vive con verdad, transforma. No borra lo que faltó, pero abre espacio para que elijas qué quieres construir a partir de ahora. Abre espacio para que aprendas a cuidarte, a darte el cariño que nunca recibiste, a mirarte con la ternura que siempre esperaste de otros, y sobre todo, abre espacio para que puedas recibir el cuidado del otro, sin la culpa de quien siente que está pidiendo demasiado. No puedes cambiar lo que faltó, no puedes reescribir tu infancia,
Pero sí puedes ahora comenzar a construir un espacio interno donde el cuidado sea posible, donde el amor sea bienvenido, donde el afecto ya no tenga que ganarse, solo aceptarse. Y quizás en ese proceso descubras que lo que faltó ya no tiene por qué definirte. Puede formar parte de tu historia, pero no necesita ser el final, porque ahora puedes darte lo que el pasado te negó y poco a poco permitir que los demás también lo hagan. Existe una idea silenciosa de que amar es natural, instintivo, que fluye solo, pero para quien fue moldeado por el abandono, por el exceso de exigencias, por la negación del propio afecto, ser amado se convierte en un territorio desconocido. No basta con quererlo, hay que aprender a quedarse cuando la urgencia es huir, a respirar profundo cuando llega el cariño, a no responder a los elogios con ironía, a no alejarse cuando alguien dice, eres importante para mí. Porque para quien pasó toda la vida solo dando amor, ser amado no es pasividad, es una práctica diaria, un ejercicio constante de tolerar la incomodidad del bienestar, y al principio cuesta. El amor que acoge sin pedir nada a cambio parece falso. El cuidado desinteresado genera sospechas. El afecto gratuito se siente como caridad, y el impulso es alejarse, ponerlo a prueba, crear caos, porque el silencio de la paz es ensordecedor para quien solo conoció el amor en medio de la tensión. Pero ahí es donde comienza el ejercicio, de mantener el corazón abierto, incluso con miedo, de no sabotear los vínculos que por fin parecen sanos, de aceptar que sí, puedes ser amado, sin tener que sufrir primero. Ese ejercicio pasa por gestos diminutos y a la vez inmensos, como no disculparse por llorar, como decir, te necesito, sin sentir vergüenza, como aceptar un regalo sin pensar enseguida en qué dar a cambio, como creer que alguien puede de verdad elegirte, sin que tengas que actuar con perfección. Y poco a poco, esos gestos se vuelven músculo, y ese músculo empieza a sostener la idea de que quizás el amor no sea un campo de batalla, tal vez sea un espacio de descanso, pero como todo ejercicio habrá recaídas, días en los que dudarás, en los que querrás desaparecer, en los que pensarás que no lo mereces, que todo saldrá mal, que el otro se cansará, y está bien. Porque si amarse a uno mismo es una práctica, dejarse amar también lo es, y nadie lo hace perfecto siempre. Lo importante es seguir intentando, seguir permaneciendo, seguir diciéndote, puedo recibir esto. Porque el amor no se construye en la ausencia de miedo, se construye en la decisión de quedarse, a pesar de él. No tienes que ser perfecto para ser amado, no tienes que ser siempre fuerte, no tienes que tener todas las respuestas. El amor real no está interesado en tu desempeño, está interesado en tu presencia. No quiere que seas invencible, solo quiere que estés disponible. Y estar disponible en este contexto significa permitirte ser visto, permitirte ser cuidado, permitirte ser importante para alguien. Al final, el amor que tanto deseaste nunca fue ese que te aplaudía desde lejos. Fue el que se sentaba a tu lado en la oscuridad, el que te abrazaba en los días en que ni tú mismo te soportabas, el que decía, me quedo, incluso cuando no creías merecerlo. Y ese amor puedes tenerlo, pero para eso necesitas dejar de huir, dejar de poner a prueba, dejar de dudar, y sobre todo, necesitas aceptar que, sí, ser amado también es una parte de ti, una parte que ahora, más que nunca, está lista para existir.